Capítulo 15. La naturaleza cura al poner el cuerpo en equilibrio térmico. Existen remedios para toda clase de enfermedades, menos para tener salud. Manuel Esaeta Charán. Hemos visto que la ley de la vida involucra la defensa. De aquí que nuestro organismo tiende siempre a la normalidad y las llamadas enfermedades son reacciones o crisis curativas que, favorecidas en su tendencia purificadora, mantendrán la vida normal del individuo, es decir, su salud integral. Así como los vicios se curan con virtud y la pobreza con riqueza, así también la enfermedad solo puede desaparecer con salud. Sabemos que curar es normalizar funciones orgánicas, para lo cual nada tenemos que hacer con microbios ni remedios, sino con temperatura. Curar es deshacer la enfermedad, y como esta es alteración funcional del organismo, para volver a la salud preciso es restablecer su normalidad funcional que requiere equilibrio térmico del cuerpo. Parece que encontramos un pequeño error de edición, dice para volver a la salud preciso, supongo que se refiere para volver a la salud precisa, es restablecer su normalidad funcional que requiere equilibrio térmico del cuerpo, a menos que así es la forma en la que se diga. Sabio es el aforismo que dice, la naturaleza es la que cura. Según esto, no existe agente de laboratorio o preparado de botica capaz de restablecer la salud perdida. En otros términos, teniendo toda dolencia una causa interna propia del enfermo, solo puede desaparecer modificando su origen mediante actividad interna también, propia del organismo afectado. Y esa es una muy buena frase para subrayar. Mira, teniendo toda dolencia una causa interna propia del enfermo, solo puede desaparecer modificando su origen mediante la actividad interna también, propia del organismo afectado. Se explica así el fracaso de fármacos, sueros, vacunas, inyecciones, hierbas, homeopatía, cirugía, radiología, aplicaciones eléctricas, transfusiones de sangre, masajes, etc. Elementos y actividades todas incapaces de restablecer la salud perdida porque no atienden a la función orgánica, sino al síntoma del desarreglo funcional. Pero la naturaleza no siempre cura, como lo demuestran las definiciones de personas en las diversas edades de la vida. Pues bien, este vacío lo llena mi doctrina, agregando, la naturaleza cura, o sea, restablece la salud, siempre que coloquemos el cuerpo en equilibrio térmico. El cuerpo restablece su normalidad funcional que es salud, con temperatura uniforme de 37 grados, tanto en su interior como en su superficie, porque salud es buena digestión que precisa temperatura adecuada en el aparato digestivo, porque salud es normalidad respiratoria que solo es posible con 70 pulsaciones en un adulto, porque salud es trabajo activo de la piel que exige temperatura de 37 grados también. La vida civilizada desequilibra diariamente las temperaturas del cuerpo humano, debilitando el calor natural de su piel y afiebrando sus entrañas, como se ha visto. De aquí el desarreglo funcional que solo es posible normalizar produciendo fiebre curativa de la piel y refrescando las entrañas del sujeto. Así pues, en todo enfermo, mi sistema a un tiempo se dirige a afiebrar su piel y combatir la fiebre o calentura de sus entrañas. Nadie cura a nadie, ni existe remedio con virtud curativa, porque salud y enfermedad son resultados de nuestros propios actos de cada día, sometidos o no a la ley natural. La enfermedad que se gestó con régimen anormal de vida solo puede alejarse mediante régimen de vida sana, que mantenga equilibrio térmico del cuerpo. Se comprende así que que lo que da salud cura la enfermedad. De aquí que el primer agente de salud es la propia voluntad del individuo. Si el enfermo carece de la voluntad decidida de actuar por sí mismo en el restablecimiento de su salud, fracasará el mejor tratamiento. Todos los fármacos, antibióticos, vacunas, sueros, inyecciones, agentes como cirugía, electricidad, radio, son ineficaces para restablecer la salud porque no actúan en el sentido de normalizar la digestión y activar las eliminaciones, reduciéndose su acción a combatir el síntoma o manifestación del desarreglo funcional del organismo afectado. El efecto que se persigue con estos procedimientos artificiales es estimular o calmar pasajeramente la actividad orgánica manifestada en el dolor, erupción, fiebre, diarreas, tos, tumores, secreciones, etc., con lo que solo se obtiene perturbar y sofocar las defensas naturales del cuerpo, imposibilitándolo para salir de la anormalidad, transformando así la enfermedad aguda de fácil curación.
en enfermedad crónica, siempre incurable para la medicina que usa tales medios. Pero estos procedimientos artificiales no solo afectan y paralizan la acción defensiva de la naturaleza, sino que son fuente de nuevos trastornos orgánicos, pues las sustancias extrañas que en forma de drogas, inyecciones, vacunas, sueros, etc., se introducen en la sangre y tejidos del cuerpo humano, lejos de aprovechar a la vida y actividad de éste, son elementos de perturbación de sus reacciones nerviosas y circulatorias, cuando no atacan la vida misma de las células, como sucede con venenos tan activos como el arsénico, mercurio y toda clase de derivados de los metales. Esto último ocurre con aplicaciones de electricidad, rayos X o radio. Se ha ido tan lejos en el camino de la medicina de farmacia que es frecuente descubrir, por el examen del iris de los ojos, una enfermedad no considerada por el facultativo, la intoxicación medicamentosa. Es de tal gravedad este mal, en el que insensible e inconscientemente caen algunas personas, que nos ha sido frecuente ver iris de buena contextura en un organismo más o menos paralizado en su funcionamiento, por obra de la acción deprimente de la vitalidad orgánica que caracteriza a todo tóxico. Al ser la vida actividad nerviosa, el agente que deprime y anonada esta actividad, como el veneno de drogas, antibióticos e inyecciones, no es elemento de vida, sino de muerte. Pero así como los enemigos más peligrosos para desarrollar su acción nefasta empiezan por halagar a sus víctimas, así también los venenos de las drogas engañan y traicionan a los enfermos con un pasajero bienestar que, antes o después, se transforma en mayor desdicha, hasta anonadar la vida misma. De las enfermedades que pueden afectar a una persona, ninguna es más peligrosa y rebelde que la intoxicación medicamentosa. Naturalmente, la mutilación de las entrañas aleja definitivamente de la salud. Así está escrito. Naturalmente, la mutilación de las entrañas aleja definitivamente de la salud. Parece que quiere decir alejada definitivamente de la salud, porque es imposible normalizar el trabajo de un reloj sacándole una rueda. Eso se comprende al tener en cuenta que toda dolencia o enfermedad natural, digamos, aun cuando lo natural es solo la salud, representa siempre acción defensiva de la naturaleza del enfermo, la que, secundada por los agentes naturales, restablecerá la armonía perdida en el organismo. Pero la enfermedad artificial que producen los tóxicos, lejos de suponer reacción defensiva de la naturaleza, se traduce en debilitamiento de su fuerza vital, y siendo esta fuerza la única capaz de obrar la curación o vuelta a la salud del enfermo, esta no se obtiene porque aquel agente curativo ya no manda en el organismo. Tenemos, por ejemplo, una jaqueca, o bien un dolor de cabeza. La persona afectada recurre a la aspirina, aliviol o cualquier otro preparado de botica terminando en ina, e ingiriendo el medicamento. Al poco rato habrá notado la desaparición de su dolor. ¿Se ha curado la enfermedad de la cabeza? No, porque no se ha removido la causa, que siempre es interna y su origen está en el vientre. Pero el dolor, que era reacción defensiva de la naturaleza, ha desaparecido por envenenamiento de la célula nerviosa. Impresionante. Fíjate, vuelvo a leer esto. Un dolor de cabeza. La persona recurre a la aspirina. Al poco rato, ¿habrá notado la desaparición de su dolor? ¿Se ha curado? No. ¿Se ha curado la enfermedad de la cabeza? No, porque no se ha removido la causa, que es siempre interna y su origen está en el vientre. Pero el dolor que era reacción defensiva de la naturaleza ha desaparecido por envenenamiento de la célula nerviosa. Esto es muy interesante. Es que me encanta de la manera, de la medicina, del punto de vista de la medicina natural, me encanta cómo lo explican, ¿no? Y fíjate, aquí dice lo siguiente. El dolor, que era reacción defensiva de la naturaleza, ha desaparecido por envenenamiento de la célula nerviosa, cuya actividad manifestada en el dolor ha sido paralizada por la acción deprimente del tóxico inyectado o ingerido. En este caso, los nervios sensitivos han perdido el control de sus funciones, como le ocurre a un borracho que se incapacita para andar, ver, hablar y sentir normalmente por intoxicación alcohólica. A medida que se recurre a las drogas, el organismo se va haciendo menos sensible a la excitación del veneno, cuya dosis es preciso aumentar cada vez. Insensiblemente,
Así va cayendo en la intoxicación medicamentosa que arruina la vitalidad del organismo. Si la enfermedad aguda representa activa defensa de la naturaleza, y la enfermedad crónica significa impotencia defensiva de la misma por debilitamiento de la fuerza vital, se comprende que las drogas, antibióticos, inyecciones, vacunas, sueros, rayos X o radio, anonadando la energía orgánica, supriman los síntomas activos que caracterizan los estados agudos de la enfermedad, con lo que, sin removerse la causa del mal, este profundizará en el organismo, transformándose así la enfermedad aguda curable en crónica incurable. Otro ejemplo: un joven es víctima de purgaciones. Con el tratamiento abortivo del síntoma, suprimiendo la supuración uretral, que es defensa orgánica, lejos de curarse el mal, se impide la obra que en este sentido realiza la naturaleza, inyectando en la sangre venenos que paralizan la actividad de las supuraciones que permitían al organismo expulsar de su interior la materia corrompida acumulada en el bajo vientre. Se concentran en el interior del cuerpo y en la sangre, las inmundicias que el cuerpo quería expulsar en un primer lugar. Equivocadamente, considerada la supuración uretral como enfermedad, el facultativo la ha sofocado paralizando las defensas orgánicas por medio de los venenos inyectados. Si esa supuración era dañina y constituía la enfermedad que se trataba de combatir, queda a la vista el triunfo del facultativo al suprimir el flujo uretral. Pero como nuestro organismo está regido por leyes inmutables que lo dirigen a obrar siempre en su defensa, jamás en su perjuicio, el proceso supurante, lejos de ser perjudicial, era acción salvadora de la naturaleza, que estaba destinada a purificar el cuerpo de las inmundicias largo tiempo acumuladas, de preferencia en el bajo vientre, por una vida antinatural con crónicos desarreglos digestivos. Suprimido el síntoma de la dolencia, desaparecido el flujo uretral o vaginal considerado como proceso peligroso y dañino, médico y enfermo se regocijan juntos, proclamando el triunfo de la ciencia. Sofocada así la obra defensiva de la naturaleza. Me encantó, voy a volver a leerlo. Suprimido el síntoma de la dolencia, desaparecido el flujo uretral o vaginal, considerado como peligroso y dañino, médico y enfermo se regocijan juntos, proclamando el triunfo de la ciencia, después de habérselas tirado así por completo de por qué no funciona. Sofocada así la obra defensiva de la naturaleza, junto con desaparecer la expulsión de materia corrompida, esta desarrolla en el interior del organismo su obra corrosiva, intoxicante y destructora, produciendo depresión general de la energía vital y trastornos variables en el cerebro, sistema nervioso y circulación, hígado, riñones, estómago, pulmones, corazón, entre otros, y especialmente inflamaciones de la próstata, ovarios y matriz. Al cabo de un tiempo mayor o menor, según la vitalidad que posee el enfermo, llega el momento en que éste se agota su resistencia orgánica, produciéndose la muerte prematura y violenta, casi siempre por derrame cerebral, ataque anginoso o afección renal. Pero nuestro joven no murió de gonorrea, y aquí está el triunfo del facultativo. ¿Qué cargo se puede hacer a este si el antiguo cliente gonorreico, algunos años después, ha muerto del corazón o del cerebro? Hombre ignorante, te conformas con apartar tu vista de la dolencia, efecto de la obra que cada día realizas con una vida de errores y de vicios, recurriendo al facultativo para que con la medicina o inyecciones estimulantes o calmantes habiliten nuevamente tu cuerpo para continuar una existencia en conflicto constante con la ley natural. Pero a la naturaleza no se le engaña con recursos artificiales ni se le vence, sino sometiéndose a sus leyes inmutables. Si las drogas, antibióticos, sueros, vacunas e inyecciones de toda clase, rayos X o radio, lejos de sanar a los enfermos, dificultan toda curación verdadera, las operaciones quirúrgicas son la negación misma del arte de curar. Su práctica solo es aceptable en caso de accidente. No se necesita insistir mucho para que el lector se dé cuenta de que si un órgano, o más bien el oyente, tú que estás escuchando, no se necesita mucho para que tú que estás escuchando te des cuenta de que si un órgano o un miembro de nuestro cuerpo es extraído o mutilado, es porque no se le ha sabido curar. Sin embargo, dado el medio en que se desarrolla la acción del médico cirujano, justificamos los procedimientos operatorios, pues las personas que no quieren cultivar la salud contrariando gustos y placeres morbosos deben liberarse de sus achaques de cualquier manera. Nuestra crítica, pues,
va contra el sistema, y no contra los médicos personalmente, pues estos hacen lo que el público les paga y este público tiene lo que merece. Es preciso convencerse de que la salud es el tesoro más valioso que podemos poseer, y este solo puede adquirirlo y conservarlo el propio interesado, llevando una vida consciente y sometida a la ley natural. Producida la enfermedad, hay un solo recurso para recuperar la salud perdida: deshacer el camino extraviado y volver a la vida juiciosa y ordenada de la ley natural. El fanatismo médico hoy imperante y el culto por las drogas, los sueros, las vacunas, las infecciones, rayos X, radio y operaciones quirúrgicas debe desaparecer, abriendo el hombre los ojos a la luz de la lógica y de la razón, que nos dice que la salud no puede ser el resultado de agentes mortíferos como el veneno, base de tónicos, drogas, bisturí que extirpa lo que no sabe curar. Lo mismo puede decirse del fuego de la electricidad y peor de la radio. Convertida la medicina medicamentosa en el arte de cazar microbios dentro del cuerpo humano, se olvida del organismo en que opera, amenazando su vida con los tóxicos que en él introduce. Para que el lector aprecie la diferencia de criterio que guía los diversos sistemas de curar, te voy a poner un ejemplo. Supongamos una casa plagada de un montón de bichos, como moscas, pulgas, chinches, etc. Y su dueño, empeñado en concluir con esta verdadera infección, busca un técnico de la escuela alópata, a lo cual, siguiendo la teoría microbiana, instala en dicha casa un laboratorio de venenos para con ellos hacer diarias y repetidas fumigaciones e irrigaciones de pisos, paredes y cielos. Al principio parece asegurado el éxito del procedimiento, pues por todas partes se encuentran cadáveres de los incómodos huéspedes, pero pronto vuelven a presentarse los enemigos que, aunque nuevamente extinguidos con los venenos, periódicamente reaparecen. El propietario, que ha constatado deterioros en pinturas, paredes y maderas del edificio, sin quedar éste libre de la infección, resuelve cambiar de sistema y encarga a un técnico naturista el saneamiento de su casa. Este, que sabe que el microbio no vive sino de impurezas y suciedades, sin atacar directamente a los insectos enemigos, hace un aseo esmerado de pisos, cielos, paredes y rincones de las habitaciones y dependencias, consiguiendo en breve tiempo dejar la casa permanentemente libre de los incómodos huéspedes, sin producir deterioros en el edificio. En este ejemplo común se explican el criterio alópata y naturista para buscar el saneamiento, purificación del organismo enfermo, vale decir su curación. La medicina alópata se empeña en perseguir al microbio que cree causante de las enfermedades y, por destruirlo, arruina y mata el organismo donde aquel se aísla. En cambio, mi doctrina, que en el microbio solo ve un efecto de la enfermedad que está constituida por acumulación de inmundicias en el cuerpo, procede a limpiar el organismo, quitando así al microbio el terreno favorable para su vida y desarrollo, con lo que desaparece la dolencia, constituida por la impurificación orgánica y también su efecto primordial, que es el microbio. El error de atribuir al microbio el origen de la falta de salud y de buscar su restablecimiento mediante drogas, antibióticos, sueros, vacunas, inyecciones, electricidad, radio y operaciones quirúrgicas, en forma gráfica está denunciado por la naturaleza en el iris de los ojos de los enfermos, víctimas de esos procedimientos, como queda explicado en mi obra El iris de tus ojos revela la salud. Pongamos al cuerpo enfermo en equilibrio térmico y su propia naturaleza lo regenerará integralmente mediante buenas digestiones y activa eliminación de su piel. Recordemos siempre nuestro punto de vista: curar no, normalizar sí, produciendo en todo caso fiebre curativa en la piel del enfermo y refrescando el interior de su vientre, siempre consumido por la fiebre destructiva. De este modo, restablecemos la normalidad funcional del organismo, su salud integral, cualquiera que sea el nombre de la dolencia. No olvidemos, el mejor remedio es una buena digestión, la que solo es posible mantener si tienes equilibrio térmico del cuerpo. Tengamos presente que lo que da la salud cura la enfermedad. O sea, esta que es desarreglo funcional del organismo solo puede desaparecer restableciendo la normalidad perdida. Y ya sabemos que esta normalidad solo es posible con equilibrio térmico del cuerpo. Capítulo 16. La nutrición. Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hipócrates. La nutrición constituye la función fundamental del proceso vital. Mediante esta se forma y conserva el cuerpo. Es preciso proporcionar a nuestro organismo los materiales para su mantenimiento y desarrollo.
renovando constantemente este suministro, ya que el desgaste de la máquina humana y el consumo de sustancias y energías se hace sin interrupción de un segundo de día y de noche. La nutrición pues desarrolla, mantiene y repara nuestro cuerpo, y también alimenta su actividad de cada momento. Así como la vida representa un constante consumo de energías y un desgaste ininterrumpido, la nutrición, que está destinada a atender estas necesidades de nuestro organismo, no puede interrumpirse ni un momento sin poner en peligro su existencia. Vivimos nutriéndonos, y de la calidad de los elementos que incorporamos a nuestro organismo depende la calidad de su sangre, de tus tejidos y también la actividad y normalidad de sus funciones. El cuerpo humano tiene 3 vías destinadas a incorporar los materiales y energías que necesita para vivir. Y estas son los pulmones, la piel y el tubo digestivo. Entonces, bien, 3 vías destinadas a incorporar los materiales y energías: pulmones, piel y tubo digestivo. 3 vías destinadas a incorporar los materiales y energías que necesitas vivir: pulmones, piel, tubo digestivo. Y dice así: la nutrición es, pues, pulmonar, cutánea e intestinal. Ya lo dije varias veces: pulmones, piel, tubo digestivo. La nutrición es, pues, pulmonar, cutánea e intestinal. También por estas mismas vías el cuerpo expulsa los residuos del desgaste orgánico, más los riñones. No es posible que haya normalidad digestiva si esta normalidad no existe en el trabajo de la piel y de los pulmones. Es importantísimo. No es posible que haya normalidad digestiva si esta normalidad no existe en el trabajo de la piel y de los pulmones. Del mismo modo, los desarreglos digestivos trastornan las funciones generales del organismo y en especial el trabajo de la piel y de los pulmones. Toda alteración en las funciones de la nutrición, recargando de impurezas nuestro organismo, hace más trabajosas las funciones de eliminación. En cambio, la normalidad de la nutrición supone eliminaciones también normales. De aquí que la normalidad genera en las funciones orgánicas, vale decir salud, depende en definitiva de la nutrición. No olvidemos nunca que tanto las funciones de nutrición como de eliminación solo pueden ser normales a 37 grados centígrados, temperatura que debe ser uniforme tanto sobre la piel como al interior del aparato digestivo. La higiene natural o ciencia de la salud se reduce a enseñar. Me encanta cómo encuentra estas similitudes con los nombres. La higiene natural o ciencia de la salud se reduce a enseñar al hombre a nutrirse normalmente con aire puro a toda hora, no solo por sus pulmones, sino también por su piel. Además, con alimentos naturales crudos, como frutas, semillas, como nueces y avellanas, y ensaladas de hojas, tallos o raíces. Es indispensable también mantener activa la piel, cuyas funciones son análogas a las de los pulmones y riñones, permitiendo su constante ventilación bajo ropas ligeras y estimulándola diariamente con el frío del agua, del aire fresco y con la acción energética de la luz y del sol. Como se explicará más adelante, el lavado de sangre es aplicación instituible para activar el trabajo de la piel en los adultos y enfermos crónicos. Nutrición pulmonar. Los pulmones desempeñan una función de tal importancia que, interrumpidamente, produce la muerte de una persona. Volvemos a leer. Parece que, creo que en este único episodio es donde he encontrado como timites ahí con la coma, los acentos. Pero bien, nutrición pulmonar. Los pulmones desempeñan una función de tal importancia que, interrumpida unos minutos, una persona se muere. El hombre puede vivir sin alimentos estomacales 40 días o más, pero no puede conservar la vida dejando de respirar unos minutos. El aire que se respira debe ser siempre puro, y no debemos olvidar que nosotros respiramos por día 6 veces más aire en peso que alimentos sólidos y líquidos reunidos. El aire puro es el alimento de los pulmones y es el primero de los alimentos y de los medicamentos. Claro. O sea, me encanta este capítulo porque estamos hablando de nutrición y ahorita nos vamos a ir pues a la nutrición de la piel y a la nutrición del aparato digestivo. Estamos hablando de los pulmones. Fíjate que nunca se nos ha explicado que tenemos que tener nutrición pulmonar. O sea, ¿qué aire están respirando en la casa? Tienen que tener la ventana abierta, tienen que tener ahorita en nuestra época un filtro de aire, algo que esté garantizando que estás teniendo nutrición pulmonar. En efecto, el aire es el alimento porque con él introducimos en nuestro cuerpo energías atmosféricas, sin las cuales la vida orgánica no puede existir, y también sustancias gaseosas como oxígeno y nitrógeno, que en los pulmones se combinan con la sangre nutriéndola y purificándola. El aire también es medicamento,
porque transforma en los pulmones la sangre venosa e impura en sangre arterial y pura. Para que el aire sea un alimento conveniente a las necesidades de nuestro organismo y un medicamento eficaz como purificador de la sangre en los pulmones, es preciso que sea puro. Lo voy a volver a leer. Dice, el aire es medicamento. Para que el aire sea un alimento conveniente a las necesidades de nuestro organismo y un medicamento eficaz como purificador de los pulmones, debe ser puro. Es decir, de composición normal, tal como la naturaleza nos lo ofrece, libre de contaminaciones malsanas y exento de olores y emanaciones corrompidas, sin mezcla con gases tóxicos, ni polvo, humo u otras materias extrañas. El aire puro se encuentra fuera de las poblaciones y lejos de las fábricas, a todo espacio y a todo sol, en las playas, en el campo o en las montañas. La vecindad de los bosques, especialmente de pinos o eucaliptus, nos ofrece un aire cargado de aromas saludables, y en general, el aire asoleado del campo, playa o montaña es el que nos proporciona en mayor cantidad de elementos útiles y aprovechables, estando también más exento de materias impuras y perjudiciales a la vida. Para aprovechar los elementos vitalizadores del aire, es menester saber respirar. Las personas que llevan vida sedentaria y hacen poco ejercicio físico, puede decirse que respiran a medio pulmón, porque solo se despliegan las vesículas receptoras del aire con respiraciones profundas y prolongadas. La nutrición pulmonar, para que sea conveniente, exige pues, además de aire puro, a toda hora del día y de la noche, respirar amplia y profundamente. Respira profundo conmigo, respira profundo. Y suelta. Esto se obtiene con el ejercicio físico y especialmente por medio de excursiones a pie y mejor con ascensiones de cerros. El ejercicio físico al aire libre es, pues, el mejor aliado de una buena nutrición pulmonar. Las personas que estén incapacitadas para la vida de movimientos al aire libre pueden hacer en casa, frente a una ventana o puerta abierta, gimnasia respiratoria. Con la boca cerrada, introduciendo pausadamente el aire por la nariz, se procura respirar con amplitud, elevando el pecho, para lo cual conviene apoyar las manos en las caderas y, afirmando estas, elevar los hombros. Estas respiraciones como suspiros profundos permiten desplegar ampliamente los pulmones, intensificando en ellos la oxidación de la sangre y expulsando abundantes materias gaseosas perjudiciales a la vida del cuerpo. Estas respiraciones profundas deben repetirse con frecuencia en el día y especialmente se recomiendan en la mañana al levantarse y antes de recogerse a dormir. Unos pocos minutos diarios de estos ejercicios respiratorios favorecen la purificación del fluido vital, incorporan al organismo gran cantidad de energías que la atmósfera posee y expulsan del cuerpo abundantes materias perjudiciales a la vida orgánica. Además, las respiraciones profundas activan la circulación de la sangre en el cuerpo, pues los pulmones son los órganos que sirven de bomba aspirante e impelente del fluido vital, y el corazón desempeña solo el papel de regulador de la circulación sanguínea. La respiración profunda y satisfactoria es prueba de salud en estos órganos. A la inversa, la persona que tiene lesionados o congestionados sus pulmones no consigue hacer suspiros profundos y satisfactorios. De una buena respiración depende, pues, la parte más importante de la nutrición de nuestro organismo, y también de ella se deriva un riego sanguíneo normal de los órganos y tejidos del cuerpo. El aire debe llegar a los pulmones a través de todo el tubo respiratorio que comienza por la nariz. Para que las respiraciones sean normales, deben hacerse con la boca cerrada, de tal manera que la persona que respira por la boca denuncia anormalidad en los pulmones, nariz e garganta, dice aquí. Dormir con ventana abierta en toda época del año o a todo aire en buen tiempo es el medio más seguro de realizar una buena nutrición pulmonar y, por lo tanto, conservar buena salud y alcanzar vida larga. Si el aire puro es necesario para conservar la salud, más indispensable es todavía para recuperarla, pues, más que nadie, el enfermo necesita incorporar a su economía elementos de vida y expulsar de su cuerpo las impurezas que malean su sangre y perturban sus funciones orgánicas. De aquí la necesidad que existe de que la habitación del enfermo permanezca ventilada día y noche, aun en tiempo de frío. También es preciso evitar en el dormitorio todo foco de impurificación del aire, como son ropas usadas, recipientes sucios, materias orgánicas de fácil descomposición, plantas, flores, etc. Es como que estén echándose a perder.
Como todos los órganos del cuerpo, los pulmones, en su desarrollo, vida y funcionamiento, dependen del proceso digestivo. Un vientre repleto o en fermentación de su contenido, presionando el diafragma, que es la membrana que sirve de tabique de separación entre los órganos del pecho y los del vientre, reduce la capacidad respiratoria y no permite una respiración amplia, satisfactoria y completa. Por otra parte, los vapores que del vientre se desprenden como consecuencia de fermentaciones pútridas del intestino afiebrado suben a través de los tejidos porosos, penetrando los pulmones y ahí se condensan por efecto de la diferencia de temperaturas, depositándose estas materias orgánicas en el vértice de estos órganos, ya que ahí hay menos ventilación y una circulación sanguínea más débil. Las materias orgánicas ahí depositadas, dificultando más la circulación del aire y de la sangre en los tejidos pulmonares, debilitan progresivamente su vitalidad y resistencia, preparando el camino para las afecciones de estos órganos. El examen del iris de los ojos de todo enfermo, de los pulmones, siempre denuncia un estado más o menos avanzado de antiguos, graves y prolongados desarreglos digestivos. Por fin, haremos notar una vez más que la fiebre interna, común a todo enfermo en grado variable, acelerando el ritmo cardíaco, congestiona los tejidos pulmonares, estrechando en ellos la capacidad del aire. De aquí la disnea y angustia respiratoria de las víctimas de afecciones febriles intensas. Muy bien. Pues básicamente nos están diciendo que yo no sabía que tenemos que tener una nutrición pulmonar. Nutrición cutánea. Así como no existe enfermo con buena digestión, tampoco hay enfermo con buen funcionamiento de su piel. Piel pálida y fría suponen mucosas intestinales irritadas, afiebradas y congestionadas, vale decir enfermas. A la inversa, piel caliente por buen riego sanguíneo revela mucosas ganas en el aparato digestivo. Como se ha dicho, nuestro cuerpo posee dos envolturas: la piel, que nos protege del ambiente que nos rodea, y la mucosa, que tapiza las cavidades interiores del organismo desde la boca, nariz, ojos y oídos, hasta el ano y vías genitourinarias. La piel y la mucosa son porosas, es decir, poseen innumerables agujeritos que se llaman poros. Pues claro, toda nuestra piel. Por medio de los poros de la piel, el organismo absorbe sustancias útiles a su economía, contenidas en el aire y energías atmosféricas, y también expulsa materias perjudiciales a la vida orgánica, ya sea por la sudación o por simple exhalación. La piel, como los pulmones y el aparato digestivo, es a un tiempo órgano de nutrición y de eliminación. Desempeña funciones de tercer pulmón y de tercer riñón, siendo el sudor producto similar a la orina. ¡Wow! ¿No sabía esto? Bueno, aquí estamos para aprender absolutamente todo, ¿no? La piel, como los pulmones y el aparato digestivo, es a un tiempo órgano de nutrición y de eliminación. Desempeña funciones de tercer pulmón, es nuestro tercer pulmón. La momentánea paralización en el funcionamiento de la piel es causa de trastornos más o menos graves en el organismo, llegando hasta la muerte por intoxicación, como sucede en casos de quemaduras que destruyen gran parte de ella. Nuestra piel está destinada a mantenerse en permanente contacto con la atmósfera, que es su medio adecuado como el agua para el pez, debilitándose su constitución y sus funciones cuando se enfunde el cuerpo con ropas adheridas a él. El abrigo exagerado, como también la falta de entrada y renovación del aire sobre la piel por error de ajustar cuellos, mangas, calzones, demasiado apretado todo esto, retiene en la superficie de nuestro cuerpo emanaciones malsanas de su interior, que son absorbidas por los poros, pasando a la sangre, que así nuevamente se carga de esas sustancias perjudiciales que perturban las funciones orgánicas y debilitan la potencia vital del organismo. Es preciso, pues, desterrar camisetas y abrigos interiores, para cargar estos por encima como se llevan manta o sobre todo amplio. Por otra parte, el calor artificial que sobre la piel mantiene abrigos inadecuados debilita el calor natural del cuerpo por falta de estímulo nervioso para su producción. Así está escrito. Parece que quiero pensar qué quiere decir por falta del estímulo nervioso para su producción. Este calor es resultado de la actividad funcional del organismo, y ya sabemos que el mejor abrigo es incapaz de mantener la temperatura en un cadáver. Además, el exceso de abrigo debilita la actividad de la piel y disminuye la circulación sanguínea. ¿Escucharon? El exceso de abrigo debilita la actividad de la piel y disminuye la circulación sanguínea en ella, encharcándose así la sangre al interior del cuerpo, con lo que se altera el trabajo normal de los órganos internos por congestión.
mientras la deficiente circulación sanguínea en la piel la incapacita para eliminar por los poros. La congestión de las entrañas origina fiebre interna, causa de putrefacciones intestinales que envenenan la sangre. De aquí que la sensibilidad de la piel por falta de conflicto térmico con el frío del ambiente atmosférico es causa de la mayoría de las afecciones crónicas que consumen la vida de gran parte de los habitantes de las ciudades. Tenemos pues que la piel se debilita por exceso de abrigo, tanto en los vestidos como en la cama, y también por la vida sedentaria. A la inversa, la piel se fortifica entrando en diario conflicto con el frío del aire o del agua y mediante ejercicios corporales. Ya que no es posible realizar el ideal de andar desnudo, activemos momentáneamente cada día las funciones de nuestra piel, despertando su actividad por conflicto con el aire fresco, el agua fría, la luz y el sol. El debilitamiento funcional de la piel incapacita al organismo para expulsar materias morbosas por sus millones de poros. Lleva a las mucosas del interior dichas sustancias extrañas que por su acción ácida e irritante producen inflamaciones y congestiones internas, causa de afecciones de los pulmones, estómago, intestinos, corazones, riñones, sistema nervioso y circulatorio, etc. Es así como los desarreglos digestivos se agravan y mantienen por debilitamiento de las funciones de la piel. Se comprende entonces que para aliviar los órganos nobles de nuestro cuerpo, el camino más lógico y seguro es activar la piel atrayendo a ella la congestión e impurezas de su interior, lo que se consigue estimulando la superficie del cuerpo por medio del frío del aire o del agua para obtener una reacción térmica. También el sol, el vapor y la tierra son agentes que actúan sobre la piel, derivando por los poros las materias morbosas del interior del cuerpo. Para mejorar, pues, y normalizar las funciones internas de nuestro organismo, es preciso activar la piel de acuerdo con el concepto de Priesnitz. Las curas se hacen mejor por fuera que por dentro. El tónico más poderoso lo constituyen los baños fríos de aire, agua y también los de luz y sol. Personas de vitalidad deprimida sienten nuevas fuerzas y vida activa, levantándose diariamente de la cama al despertar, y mejor en invierno que en verano, para exponer su cuerpo desnudo al aire libre y frío, aunque llueva o nieve. Con esta sencilla práctica disponemos del estimulante más eficaz para obligar al organismo a activar sus funciones. ¡Wow! Fíjate, para personas de vitalidad deprimida, con esta sencilla práctica disponemos del estimulante más eficaz para obligar al organismo a activar sus funciones debilitadas por desnutrición e intoxicación. Pues obviamente, claro, pura temperatura. El ambiente frío, actuando sobre las terminaciones nerviosas de la piel desnuda, obliga al cuerpo a defenderse del frío, produciendo mayor calor y llevando a su superficie la fiebre interna. Esta actividad defensiva del organismo activa el proceso vital, oxidando más intensamente los residuos inservibles y haciendo más enérgica y completa la circulación de la sangre en todo el cuerpo, con lo que se mejora la nutrición general y se activan energéticamente las eliminaciones. Los tónicos de botica y las inyecciones o sueros que te fortifican, mediante los venenos que poseen, estimulan también el organismo obligándolo a defenderse del tóxico, procurando su expulsión, cuya presencia en el cuerpo perjudica a este. La mayor actividad que desarrolla la naturaleza del enfermo para defenderse del veneno hace sentir a esta fuerza nuevas, fuerzas nuevas que equivocadamente atribuyen a virtudes del medicamento o la inyección. Claro, o sea, dicen, es que fue por esta razón y olvidan el cuerpo. Desgraciadamente, el desengaño no se hace esperar, pues la reacción orgánica que se creyó salvadora solo fue un alivio fugaz, pasado el cual viene una postración mayor, pues el estimulante artificial, lejos de aumentar la fuerza vital, consume las reservas que la naturaleza posee de esta energía. En cambio, el baño de aire frío, produciendo conflicto térmico en que la piel es asaltada por el frío del ambiente, o sea, bañarnos con aire frío, obliga al organismo a entrar en una reacción general oponiendo el calor al frío. Análogo efecto produce el agua fría debidamente aplicada. Ayudada con movimientos o ejercicios gimnásticos, esta reacción térmica del cuerpo se activará y prolongará la producción de calor animal, lo que equivale a fortificar la energía vital y favorecer la combustión de las impurezas acumuladas en el organismo por mala nutrición o deficientes eliminaciones. Qué fascinante es nuestro cuerpo. A la inversa de lo que sucede con las engañosas reacciones que producen los venenos de las drogas, vacunas, sueros, inyecciones, antibióticos y tónicos de botica, que sin aportar energías al organismo solo consumen sus reservas de fuerza vital,
El baño de aire frío acumula en el cuerpo nuevos elementos de vida que, extraídos de la atmósfera, se absorben por los poros de la piel. Las reacciones nerviosas y circulatorias que despiertan en la piel el conflicto con el frío del aire o del agua obligan al organismo a acelerar sus funciones, incorporando ávidamente por los poros y por los pulmones energías atmosféricas y también el oxígeno destinado a aumentar la combustión interna de materias extrañas. Por otra parte, la mayor actividad circulatoria de la sangre lleva a los pulmones, piel, riñones e intestinos los productos morbosos para su expulsión del cuerpo. Por fin, la reacción de calor producida en la piel por el conflicto con el frío atrae a la superficie del cuerpo el calor malsano de su interior y descongestiona las entrañas. Una vez desinflamado así el aparato digestivo, restableceremos la temperatura normal, que es condición de buena digestión, desapareciendo la fiebre interna que produce putrefacciones intestinales, origen común de toda dolencia. Vemos pues que el frío del aire o del agua, activando y normalizando las funciones orgánicas, cura por el calor que producen en la piel estos agentes debidamente aplicados. Todo enfermo es un debilitado cuyo organismo trabaja flojamente, y en el conflicto con el frío tenemos el látigo que lo obligará a activar sus funciones, y por lo tanto, el cambio orgánico que es regeneración integral del cuerpo. Hay gente que vive sustrayéndose a la acción del aire fresco por temor al resfriado. Precisamente son las personas que temen al frío las que viven en resfriado crónico. Con el aire encerrado en las habitaciones y con la escasa o nula ventilación de la piel, el organismo se recarga de impurezas. La sangre así impurificada significa enfermedad crónica y debilitamiento de las defensas. Aire puro y fresco tiene acción vivificante y estimulante de la fuerza vital, la que produce reacción defensiva y purificadora que se manifiesta en tos, expectoración, romadizo, fiebre curativa, catarro, etc. Error grave es sofocar por medio de venenos esta actividad defensiva del organismo. La actividad funcional de la piel es, pues, fuente de salud y energía, y de sus funciones depende la normalidad digestiva y pulmonar. Una vez más, insistimos que para que haya salud es preciso que la actividad de la piel y mucosa sea armónica, mediante equilibrio de las temperaturas interna y externa del cuerpo. El debilitamiento de la piel recargará el trabajo de las mucosas, por donde buscarán salida las materias morbosas que la piel no pudo eliminar. Además, la falta de calor natural en la superficie del cuerpo es causa de fiebre interna que origina putrefacciones intestinales. Una piel activada diariamente por conflicto con el frío del aire o del agua y tonificada por la luz y el sol es prenda de digestiones normales, lo que equivale a sangre pura y circulación normal del fluido vital. Así se explica que, mientras el habitante de las ciudades que vive abrigado y sin hacer ejercicio físico es víctima de resfriados y desarreglos crónicos, el habitante del campo, cuyo cuerpo semidesnudo está diariamente en conflicto con la atmósfera, no conozca malas digestiones, a pesar de consumir alimentos perjudiciales con bastantes aliños. Terminamos insistiendo en que la calentura o fiebre interna, causa de todo desarreglo digestivo y característica de todo enfermo, desaparece con la actividad de la piel que diariamente reacciona al aire fresco, al agua fría, a la luz y al sol, atrayendo al exterior el calor excesivo del interior del cuerpo. En su lugar, expondremos lo concerniente a los baños de aire, de luz y del sol. Muy bien. Continuamos entonces en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga. Gracias.